Bueno amigos, y en esta parte del programa vamos a estar conversando con un gran amigo. Él es Juan Pablo Borray. Él es el gerente de desarrollos de negocios para América Latina de Panduit. Él tiene amplio conocimiento en lo que es la materia de la infraestructura de tecnología de información, y con él vamos a estar conversando algunos tópicos sobre, primero, la transformación digital, que es un tema recurrente en este programa, pero ¿cómo ha cambiado? Porque muchas empresas han dicho que ya cambió la transformación digital, ya se modernizó quizás, pero vamos a conocer si eso afecta a los centros de datos o a los edificios inteligentes. Juan Pablo, hermano, es un placer para mí estar conversando contigo. Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación y igualmente, un gusto estar aquí Mira, con ustedes. Juan Pablo, ¿cómo sería, eh, cómo ha afectado inicialmente la transformación digital a estos procesos naturales de creación de centros de datos, de elaboración de edificios inteligentes, de la conexión? Porque yo creo que otro aspecto importante es la conexión con la cual estamos siendo sometidos a través de Internet. ¿Cómo ha cambiado este proceso? Bueno, primero pues indicar que la transformación digital es algo que yo creo que es cada vez más natural en las empresas. Es algo que no podemos concebir una empresa hoy en día sin esa transformación. Esa transformación implica muchísimas cosas, o sea, cambios desde la forma como funcionan las empresas, la forma como se relacionan con sus clientes, aprovechando pues obviamente todas las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, ¿no? Eso ha cambiado mucho, la forma como las personas tienen sus hábitos de consumo y hoy utilizan otros medios diferentes a los que se utilizaban anteriormente, ¿no? Entonces, por ese lado es importante resaltar que yo creo que todas las empresas en algún momento, si no han pasado, van a pasar por esta transformación. Y bueno, y segundo es el tema de cómo lo afecta, pues te imaginarás que al cambiar la forma como se comunican los consumidores con sus empresas, pues la misma empresa también tiene que hacer cambios, ¿no? Ya no es eh, la forma o el proceso de cambio como de compra, como se decía hace tal vez 10 15 años, hoy es muy diferente, la forma de llegar es diferente, entonces pues las empresas tienen que poner a la disposición de sus usuarios y consumidores estas nuevas herramientas y estas nuevas formas de comunicarse. ¿Afecta? Claro que afecta, porque si no como decía, si no tenemos por lo menos un proceso de comercio electrónico, por ejemplo, de que la gente tenga oportunidad de acercarse a las empresas a través de por lo menos una página web o perfiles de redes sociales, pues estamos diciendo que esa empresa prácticamente no existe. Entonces, sí afecta mucho y realmente, pues aquí es algo como decía hace un rato, ¿no? Las empresas van a estar pasando por este proceso, si no han pasado todavía, y yo no creería que hay alguna que no lo haya pensado, porque si no lo consideran, pues estas empresas están destinadas a desaparecer prácticamente. Ahora, muchos ejecutivos, muchos CEO de tecnología de información dicen, bueno, ya yo tengo mi centro de datos creado, ya yo tengo mi centro de datos establecido, yo no voy a hacer mayores mejoras para los procesos de transformación digital porque ya está creado. ¿Mm? ¿Eso es un pensamiento lógico en este momento, o esos centros de datos que están creados deberían actualizarse, deberían modificarse, y cómo deberían hacerlo? Pues hay que ver cuál fue el fin con el que fue creado ese centro de datos, ¿no? El objetivo del centro de datos ha cambiado mucho a través de los últimos años. Anteriormente era el lugar donde estaba la información prácticamente, ¿no? Y como habían otros procesos, pues probablemente este centro de datos tenía otras características, pero hoy en día se ha convertido en la pieza fundamental de todas las operaciones de una empresa, porque no solamente en el centro de datos está la información de clientes o la información externa de la empresa, sino también está la información interna. Muchas veces eh, todo lo que tiene que ver con las operaciones está en el mismo centro de datos.
Entonces hay que ver muy bien para qué fue, cuál fue el fin o el objetivo con el que se construyó y diseñó ese centro de datos para determinar si hace falta o no. Si yo te digo que si es un centro de datos que tiene más de 5 años, probablemente habrá que hacer una actualización. Yo solamente pienso que los centros de datos más recientes podrían, si no fueron creados con ese fin, podrían soportar las necesidades de lo que se refiere con todo lo que es transformación digital, porque como te digo, eh, pudo haber sido diseñado y desarrollado con otro fin. Entonces hay que mirar en su momento cuál fue ese objetivo para poder determinar si es necesario algún cambio o alguna actualización. Justamente de eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, Panduit es una empresa que está innovando continuamente y pude tener fe de eso visitando las instalaciones en Chicago de esta empresa. Y vi como ya los procesos de los cables, que los cables van quedando obsoletos en el tiempo o van teniendo mejoras. Y esto permite, por supuesto, que haya menos ruido en la comunicación. Cuando digo menos ruido, es que los cables también transmiten ruido e interferencias que pueden afectar la comunicación. Eso lo aprendí yo allá, ¿ok? Y Sí. los nuevos diseños, los nuevos cables vienen con revestimientos que evitan justamente ese tipo de cosas. Entonces, hablas de 5 años, pero 5 años no es mucho tiempo para que un centro de datos se actualice, o por lo menos actualice todo ese cableado que permite, que son las venas por las cuales fluye esa información. Sí, no, definitivamente. Por eso te digo, hay que revisar en detalle cómo fue creado eso. Pero, a ver, nosotros estamos como Panduit asesorando a nuestros clientes desde hace muchos años y yo creería que el centro de datos siempre es muy diferente si un cliente, por ejemplo, está hablando del centro de datos o de las oficinas, ¿no? Son dos espacios completamente diferentes. Yo creo que hay una mentalidad y hay una conciencia hoy en las áreas de tecnología y en general en las empresas de la importancia que tiene el centro de datos. Entonces, te hablo de ese espacio de 5 años porque por ejemplo, si hablamos de tecnologías puras de cableado, pues lo que hoy en día más se instala a nivel de centro de datos es la categoría 6A, para hablarte de cobre, o fibras ópticas multimodo o M3 o M4. Esas fibras están disponibles en el mercado ya hace un tiempo, por eso te hablo de 5 años. Y, y una de nuestras labores es ayudarles a ellos a entender por qué es necesario que adquieran lo mejor de la tecnología, porque la parte de infraestructura es algo que no se está cambiando, como tú bien dices, cada 5 años. La idea es poder dar una infraestructura o ofrecer una infraestructura desde el punto de vista de fabricantes que por lo menos pueda durar unos 15 años. Y eso solo se hace teniendo en cuenta los mayores avances que hay en el momento de tomar la decisión. Entonces, como te hablaba, este tipo de cableado que yo te acabo de nombrar, pues es ese tipo de cableado el que nosotros estamos impulsando ya desde hace ese tiempo. Si hablamos de un poco más atrás, pues habían otro tipo de fibras ópticas, tal vez UM3, ¿no? No UM4 o UM5 como existen hoy, o categoría no 6A, sino otro tipo de categoría. Y también había otro tipo de distribución en los centros de datos, hablando de cuanto a equipos y hablando en cuanto a muchas otras cosas. Entonces, por eso hablo de ese lapso de tiempo, justamente, porque si bien la tecnología existe o existía en ese tiempo, es necesario también por temas de presupuesto, por temas de cuál era el objetivo, vuelvo e insisto con eso, del centro de datos, determinar qué es lo que se instaló. Entonces, ese es un poquito el tema alrededor de eso y por eso hablo de ese lapso de tiempo. Es interesante porque, o sea, difícil es poder identificar cuándo hay que cambiar esos cables, ¿no? Porque si tú dices que, claro, esta tecnología es una tecnología robusta, la de Panduit, para que dure por lo menos 15 años, ¿verdad? ¿Cuáles son esos indicativos que debe tener en este momento un ejecutivo para empezar a analizar un posible cambio?
Mira, yo creo que un poco, bueno, ahora es que hay muchas cosas a considerar, ¿no? Porque en el mismo centro de datos está cambiando la tendencia y no podemos, no lo hemos nombrado, pero no podemos dejar de hacerlo, porque realmente la pandemia y todo el tema del COVID afectaron mucho todos los procesos de las empresas y se aceleró mucho. O sea, todo lo que iba a pasar en los próximos 5 años pasó en el año 2020. Y eso hizo, por ejemplo, que, o más bien, hablando del centro de datos específicamente, el centro de datos hoy puede ser de muchas formas y hoy puede ser un centro de datos propio, que es como lo hemos venido discutiendo, pero también hay centros de datos como los centros de datos tipo cloud, por ejemplo, donde tú puedes llevar, tú como dueño de una empresa, como CIO, puedes llevar de la parte de tecnología, puedes llevar todos esos procesos a un lugar sin necesidad de hacer una inversión, ¿sí me entiendes? O sea, hoy está la opción de que tú ni siquiera requieras hacer una inversión en el centro de datos, sino pagar más bien por una suscripción mensual y tener todos los servicios que necesitas. Yo diría lo que se está viendo en el mercado es que hay como un híbrido, un poco, donde yo llevo algunas de las funciones y aplicaciones a estos espacios que pueden ser los de hyperscale, ¿sí? Los tipo cloud, que son estos centros de datos inmensos que hay por toda la región. Pero también pudiéramos hablar de centros de datos tipo colocation, que son centros de datos que existen también en la región desde hace muchísimo tiempo, con jugadores muy importantes, donde ellos te permiten incluso tener tu propio espacio dentro de sus instalaciones. Y la parte, como te digo, propia, ¿no? Hay cosas o hay información que probablemente tú no quieres compartir o no quieres dejarla por fuera de tu sistema, entonces esa la sigues manejando tú. Pero en cuanto a qué se está haciendo sobre el centro de datos, hoy en día hay muchísimas opciones. Y la única que es como era antes, no es construir o no es optimizar mi centro de datos, sino probablemente yo puedo mirar hacia afuera y poder revisar uno de estos servicios que ya tan comúnmente se prestan y tú puedes acceder a ellos sin ningún problema. Amigos, estamos conversando con Juan Pablo Borray. Él es el gerente de desarrollo de negocios de Panduit para Latinoamérica. Y justamente de eso que quería que me comentaras, Juan Pablo, viendo toda esta modificación que hay, ¿cómo se ha adaptado Panduit a esta nueva tendencia y cuál es el papel que está jugando ahora? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que la infraestructura hoy en día es más importante que antes. Y hay varios motivos, no solamente, obviamente, como te decía hace un rato, el tema de la pandemia aceleró los procesos. Pero hablando de diferentes espacios, comencemos con el centro de datos, como veníamos haciendo, ¿no? El centro de datos es el lugar donde se concentra toda la información. Es el lugar donde está almacenada la información y es el lugar donde si tú tienes una empresa, por ejemplo, donde hoy en día muchos de sus empleados están trabajando de forma remota, lo cual también ha generado muchos, hay beneficios, pero también hay problemas en este tema y si quieres después hablamos de ese particular. El centro de datos, si tú estás trabajando desde tu casa, pues necesitas acceder a la información de la mejor forma posible. Entonces eso quiere decir que ese centro de datos de toda la red, de toda la red que lo componen desde la red de acceso del usuario hasta el centro de datos, es la red que mejor tiene que estar preparada, la más veloz, la que no puede fallar nunca. Entonces, en ese sentido, pues te decía, el centro de datos hoy en día se convierte en algo más importante. Y muchas empresas, por ejemplo, lo que hicieron fue, bueno, yo no estoy preparado para hacer un trabajo remoto o mandar a todos mis empleados a trabajo remoto sin que puedan acceder a la información. Entonces, ¿qué hago? Me voy con una de estas empresas prestadoras de servicio donde yo muy rápidamente y muy fácilmente puedo habilitar aplicaciones y puedo poner disponible la información. Entonces, en ese sentido, en el centro de datos, pues tanto en si es propio o si es alquilado,
yo necesito garantizar ese acceso a la información. Y parte fundamental no son solamente los equipos de procesamiento, de comunicaciones, sino también la parte de las redes. Entonces, por eso hoy en día en un centro de datos, por ejemplo, tú estamos viendo incluso más conexiones basadas en fibra óptica que en cobre, justamente por esa facilidad que tienen el medio de ofrecer mayor ancho de banda en mayores velocidades. Entonces, eso, digamos, en el centro de datos es lo que está pasando con relación a la infraestructura. Si nos vamos por ejemplo, para el tema de los edificios, ¿no? De edificios comerciales, de oficinas, aunque es un negocio que ha estado duramente afectado por la pandemia, también podemos hablar de que, de acuerdo a muchos estudios que hay hoy en día, no hay una definición. Yo creo que eso también va a depender de cada empresa, pero no hay una definición de si se va a volver o no a la oficina. En ese sentido, si se vuelve, que es muy probable que así sea, porque hay en esos estudios, como te decía hace un rato, hay muchos beneficios y desventajas de trabajar desde casa un 100% del tiempo o de forma remota. Entonces, lo que se está queriendo es volver, pero a la hora de volver, se van a tener que habilitar muchísimos más servicios, toda la infraestructura va a tener que cambiar, ¿no? Porque los espacios, porque las medidas de seguridad, todo eso va a cambiar. Pero desde hace unos años, adicionalmente, la infraestructura no solamente soporta los servicios del usuario, sino los servicios del edificio. Entonces estamos hablando de la iluminación, estamos hablando de las cámaras de seguridad, de las cámaras Wi-Fi. Entonces, la infraestructura, porque por más inalámbrica que sea una red, por detrás va a tener su parte cableada. Por ejemplo, una red inalámbrica hoy en día te está ofreciendo accesos o velocidades de acceso muy altas. Sin embargo, como te decía, por detrás van a tener un cable o dos cables y esos cables deben estar preparados. Entonces, hoy en día la infraestructura no solamente da soporte a los usuarios, sino a esos servicios. Y adicionalmente, le da alimentación, o sea, se convierte no solamente en una red de datos, sino en una red eléctrica, porque un access point, una cámara, son alimentados a través del mismo cableado. Entonces, no puede ser cualquier cable y el cable, pues, como te digo, cumple esa doble función y ya no está diseñado solamente para llevar datos, sino tiene que estar diseñado para soportar también la parte eléctrica. Eso hablando de los edificios. Y por último, en la parte de industria, en las empresas, en las plantas de manufactura, en los procesos de producción, todo lo que está pasando es que esos procesos están funcionando hoy sobre la red Ethernet, una red Ethernet convencional, que no es tan convencional porque el ambiente es completamente diferente. Entonces yo no puedo poner un cable o un switch o un dispositivo que está diseñado para un edificio, yo no lo puedo poner ahora en una red de producción. Entonces eso implica que también la infraestructura haya evolucionado. Entonces necesita también que sea un cable que puede soportar altas temperaturas o si hay interferencias o si hay vibraciones. Entonces, en realidad, como te decía, el cableado sigue siendo importante. Tal vez considero yo que se va alejando un poquito del usuario y se va convirtiendo más vital en soportar otros sistemas que al usuario mismo. Entonces, esa es como la visión muy rápidamente de lo que está pasando hoy con la infraestructura, pero otra vez, es fundamental. Sin la infraestructura no podremos tener ninguno de los procesos o ninguno de los cambios que se están dando hoy en día en las redes. A ver, Juan Pablo, ¿qué te suena si yo te digo a ti que reimaginar es lo que da lugar a la visión y el cambio? ¿Qué tienes que comentarme? ¿Tienes alguna Justamente, noticia? justamente eso es un poco de lo que te estoy hablando, tiene que ver con el tema de reimaginar. Y el reimaginar es el tema central de nuestro congreso, que vamos a tener el próximo 18 de marzo a las 10 de la mañana, hora México. Si quieren, después te puedo pasar la información para que la compartas con tus oyentes y ellos se puedan registrar. Es completamente gratuito, pero allí hablaremos justamente de todos estos temas que te estoy mencionando, ¿no? Y del papel de la infraestructura en todo lo que tiene que ver con estos diferentes espacios que te he nombrado. Porque realmente sí es necesario que nosotros pensemos la forma como la infraestructura nos sirve hoy en día. Como te decía, y hace 20 años o 30 años cuando empezamos a conectar, cuando empezamos a utilizar las redes, solamente conectábamos computadores, pero hoy en día conectamos todo.
y estamos diciendo que todos los sistemas, por ejemplo, de un edificio, un centro de datos o incluso una planta de manufactura, funcionan basados en la parte de infraestructura. Y si no Ah, está bien diseñada, instalada, probada, si no se mantiene de forma adecuada, pues realmente esta infraestructura no va a funcionar. Entonces lo que queremos hacer en este evento justamente es mostrar esos cambios, mostrar qué es lo que estamos haciendo como compañía, mostrar nuestras nuevas soluciones, nuestros nuevos productos, para que ayudar a las empresas a tener una visión y reimaginar, como tú dices, el papel de la infraestructura en las redes. quiero dar la dirección de la página web para que se puedan registrar. El registro es completamente gratuito. Es Panduit GSIC, panduitgsic.com. Por allí pueden estar el próximo 18 de marzo. Las conferencias comienzan, a los que nos están escuchando en Los Ángeles, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana para lo que es Ciudad de México, Guatemala, San José, Salvador, para las 11 de la mañana Chicago, Bogotá, Lima, Quito, Panamá, Caracas, a las 12 junto con Santo Domingo, Juan y San Juan, y a la 1 la parte de Santiago, Sao Paulo y Buenos Aires. Juan Pablo, se me acaba el tiempo, pero quiero una reflexión final para todos estos ejecutivos CEO que nos están escuchando. ¿Cuál sería tu recomendación en este momento, más como experto en la materia que como el gerente de desarrollo de negocio de Panduit? Bueno, mi reflexión es que la tecnología cada vez juega un papel más preponderante en todo lo que hacemos y situaciones como como la del año pasado lo confirman, ¿no? Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia sin la tecnología, porque la tecnología nos ayudó a seguir nuestras vidas de cierta forma, ¿no? Trabajábamos, estudiábamos, comprábamos, nos divertíamos, todo a través de esto. Si esto hubiera pasado hace 10 años, yo creo que no hubiera sido tan fácil de llevar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues que las empresas que todavía no se han montado en este tema de la tecnología y que creían que podían manejar muy manualmente las cosas y seguir manejando sus clientes de esa forma, pues realmente yo creería, y lo vimos, pues muchas de esas desaparecieron simplemente porque al no haber clientes, pues ellos no tenían formas de vender. Entonces, esa forma y hay muchas formas de hacerlo, o sea, no tiene que ser con una super página que te dé comercio electrónico, aunque hay muchas herramientas hoy en día, pero poderse comunicar con los usuarios a través de la tecnología, ya sea en redes sociales o una página, es súper importante porque es la nueva forma como se hacen los negocios y como la gente busca las cosas. Entonces, ese sería la reflexión final, ¿no? Poder a todos aquellos que todavía no lo han ni pensado, que piensan que no lo necesitan, realmente sí lo van a necesitar y estaría bien si el año pasado pudieron seguir manteniendo sus negocios, yo diría que hacia futuro lo empiecen a pensar porque no solamente les puede ayudar a conservar los clientes que no tienen, sino poder llegar a otros mercados, no solamente locales, sino en otros lugares también. Entonces, es un tema importante y eso es como al final, ¿no? Que empiecen, no es tan imposible como pareciera, como era hace unos años. Hoy en día hay muchísimas herramientas que son muy fáciles de manejar, incluso que son autogestionables, con interfaces muy sencillas. Entonces, hoy en día las opciones están, los costos han bajado un montón y realmente sí se le puede sacar provecho. Entonces, ese sería mi mensaje final. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Juan Pablo Borray, quien es el gerente de desarrollo de negocios de Panduit para América Latina, conversando justamente de estos procesos de transformación digital y haciéndonos la cordial invitación para el evento del día 18 de marzo del GESIC, donde usted puede conseguir de primera mano mayor información. panduitgesic.com. Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo para todos. Así será.